buenas tardes y bienvenidos a otra edición más de su programa Hablando de libros y otras cosas, una cultura para vivir mejor. Su amiga Lupita Calzadillas le da la más grata bienvenida, pues esperando que sea de su total agrado este programa, agradeciéndoles siempre pues que ustedes estén ahí detrás escuchándonos y siempre pues sosteniendo estas programaciones que nosotros pues con muchísimo gusto pues estamos llevando hasta sus hogares. Espero yo que el tema de hoy pues sea de su agrado, pero también pues queremos hacer mención de este día. Aquí vengo un poquito con los colores verde, blanco y colorado, ¿no? Porque estamos también, claro, celebrando la batalla de Puebla el 5 de mayo, ¿verdad? La batalla de Puebla, donde pues México lucha contra las tropas francesas al mando del general Ignacio Zaragoza, y pues que llevan su triunfo, y pues estamos celebrándolo. Ayer aquí en Agua Prieta pues se celebró un pequeño desfile también que hubo por parte de FOCAP, de Cultura, de Ayuntamiento, y pues de verdad que qué bueno es ir recordando un poco todo esto, aunque a veces pues hemos platicado también aquí que las batallas, que las guerras pues no son buenas para nuestros países, pero en ese caso pues ayudó para que no se invadiera nuestro país, ¿verdad? Así es, y hay que tomar en cuenta que en aquel tiempo el ejército francés era el equivalente de lo que hoy es un ejército como el americano o como otras grandes potencias, rusos por ejemplo, ejércitos bien equipados con lo más moderno en tecnología de aquellos tiempos. Y nuestra gente pues ahora sí, que a puro valor generalmente enfrentaron esa invasión francesa bajo el pretexto de una deuda que realmente pues no era para tanto, aunque las intenciones en aquel tiempo en esa invasión era quedarse y ejercer una presión tanto en México como en, fíjense lo trascendental de esta batalla y de este hermoso y fuerte movimiento mexicano que se dio en aquel tiempo, era aumentar la influencia europea aquí en América, o sea, volver a reconquistar las zonas perdidas por la corona española, pero con la idea de quitarle influencia y poder bueno, no tanto aquí en México, sino que era el nacimiento que venía de las 13 colonias y lo que era lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Entonces por eso incluso parece que en Estados Unidos también conmemoran como una batalla propia ya en muchos lugares y durante muchos años, porque fue frenar la ambición de grupos europeos que tenían la intención de pues controlar primero el sur, o sea México, para después avanzar hacia el norte. Entonces nuestro general, y digo nuestro general porque tenemos pocas gentes como esa persona, que peleó, y también a toda la gente, pues. O sea, un general no es todo, no, o sea, ese ejército, esas personas que decidieron enfrentar lo enfrentable, por decirlo así, porque haga de cuenta que en aquel tiempo los mejores cañones los traían ellos, las mejores armas las traían ellos, técnicas de guerra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aparte que estaban apoyados por personas y personajes de México que les pudieron a reconocer y a facilitarles la entrada a México cuando fue esa invasión, y que nuestras tropas, y digo nuestras porque me siento muy mexicano como todos, pues lograron contener esa invasión. Y bueno, se dieron más batallas después, pero a final de cuentas se ganó esa guerra. Bueno, se logró un armisticio. Bueno, pero hoy vamos a hablar sobre algo y de una persona que dibujó todo eso, plasmó todo eso, porque nuestro país desde la conquista española, desde antes pues cuando era el imperio de los aztecas y de las diferentes tribus que había aquí en México, pues vino una ruptura muy impresionante cuando los españoles llegaron. Después vino un movimiento de independencia de gente pues que dijo en aquellos tiempos que ya no quería tener el yugo de la colonia española, y que hoy parece que la tenemos otra vez encima.
Y desgraciadamente hay gente que sigue haciendo, repitiendo, y tenemos que volver a recordar que por ahí no es para nuestro país. Bueno, y después vino otro movimiento que fue de la Revolución Mexicana, donde también pues fue la misma razón por la que se hizo la independencia de México. La pobreza de nuestra gente, la mala distribución de la riqueza y todas esas cosas que tenían, pues la tierra estaba acaparada, las mejores tierras estaban acaparadas por la misma gente que, bueno, con el tiempo. Es que el problema es que las generaciones, los que van recibiendo la herencia y cosas así, como que se les olvida lo que pasó años atrás y empiezan a tener actitudes egoístas. Bueno, entonces vamos a hablar de un personaje mexicano que nació allá por el estado de Jalisco, un hombre que pues tuvo varios escritos, pero lo recopiló en dos libros que fueron trascendentales, que fueron, bueno, los que nos dieron a conocer a él en México y en el mundo, ¿no? Vamos a hablar del señor Juan Rulfo, un hombre que nació allá por el sur de Jalisco. Así es, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Te digo que parece un poquito ahí de trabalengua, ¿no? ¿Verdad? Pero ese era el verdadero nombre de Juan Rulfo, pero él escogió pues quedarse nada más con Juan Rulfo para poderse dar a conocer, ¿no? Como el escritor que era. Él nació el 16 de mayo de 1917 y fallece aquí en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Fue un gran escritor, un guionista, lo podemos ver también como un fotógrafo. Pertenece pues a la generación de los años de los 52, le decían en aquel tiempo, y pues la reputación y el conocimiento y el reconocimiento, mejor dicho, de este autor, pues se basa en dos libros fundamentalmente. En los dos libros que él presentó, que era el Llano en Llamas, que era una recopilación de cuentos, de 17 cuentos, 17 historias que él, algunas de ellas ya había publicado en revistas literarias que había en aquel tiempo. Creo que era el de las Américas, una de las revistas. Entonces ya las había publicado, pero las recopilan y hacen este libro que se llama El Llano en Llamas en 1953. Y en 1955 saca una novela que se llama Pedro Páramo, que eso viene, fíjese, él se venía como preparando. Él le decía a su esposa, ¿no? Porque pues él conoció a su esposa Clara Angelina Aparicio Reyes en 1947. Bueno, perdón, en 1947 se casa con Clara, pero le venía diciendo que, por ejemplo, él iba preparando con el libro El Llano en Llamas, iba preparando esta novela de Pedro Páramo, con esas historias, con estas, muchas veces con temas o con cositillas, como dice uno, con fantasía, realidad, metido en eso. Y pues si nosotros leemos lo que es la novela de Pedro Páramo, ahí vamos a ver muchísimo de esa fantasía. Sí, y bueno, y algo muy interesante es que parece, él una vez en una entrevista comenta que toda la historia, sobre todo en El Llano en Llamas, vienen por historias que le contaba un tío. Ajá, un tío Celerino, que le contaba todas esas cosas que a él le tocó vivir cuando vivía pues en la zona rural de Jalisco, ¿sí? Entonces es interesante pues porque son cosas que marcaron aquella zona de México, marcaron cómo se vivía, cómo eran las cosas, cuál era el pensamiento de todas esas personas que vivían en aquel tiempo en esa zona de México, ¿no? Así, y hablando un poquito de él, de su vida, sus primeros años, pues él de hecho a los 7 años pierde a su padre en la Revolución Cristera, que también pues, se habló un poco de esto. En esa revolución también pierde a su padre y 4 años más tarde pierde a su mamá, y él se va a vivir con la abuela allá a San Gabriel, pero también pues igual no termina con la abuelita. Me imagino yo, porque no lo explica esta biografía, pero me imagino que fallece porque termina en un orfanatorio, en el orfanatorio de Luis Silva, se llamaba en aquel tiempo, y que él lo califica no como un orfanatorio, sino como una correccional,
que más o menos después da una entrevista y es como él califica a ese orfanatorio donde él estuvo. Pero aún así, él sigue luchando, él sigue trabajando y por ejemplo en 1924 termina sus estudios de la primaria, quiso entrar a lo que era la universidad de Guadalajara, pero estaba en huelga en 1933. Estuvo en huelga y no pudo asistir. Entonces se fue a la Ciudad de México y asistió como oyente al colegio de San Ildefonso. En 1934 pues empieza él a colaborar en una revista que ahorita estaba mencionando yo, que es la revista América. Era una revista literaria, ¿no? Y empezaba a hacer sus primeros escritos. Sí, incluso también él estuvo conectado con José Arriola, o sea, escritores importantes también en aquellos tiempos en Jalisco. José Arriola pues es un hombre, un escritor que también tuvo su influencia y tuvo su trabajo a bien, pues que mucha gente conoce, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho de ese señor porque él era familiar de una persona que fue mi maestro durante mi formación como especialista, ¿sí? Y entonces, pues mencionaba mucho, alguna vez lo llegó a mencionar el maestro, ¿no? Y bueno, conmigo se reía mucho porque como yo iba del norte, decía que nosotros éramos muy especiales para muchas cosas, pero bueno. Yo pensé que le habían dicho que era muy bronco. Sí. Un poquito de eso. Muy bronco. Un poquito de eso. Siempre se veía cuando hablaba por teléfono, cuando me reportaba algo. Me decía, que hablaba muy golpeado. Ese tono de voz. Pero bueno, entonces este señor también se conectó en esa revista y ahí estuvo pues, publicando estos trabajos por separado, por capítulos, ¿sí? Y como les digo, o sea, esa época de México es una época muy importante y muy interesante, porque pareciera que muchas cosas, por las noticias que estamos teniendo hoy, en información, sobre todo, desgraciadamente, en cosas no muy gratas parece que ese México no se quedó atrás. No ha avanzado. No, bueno, más que avanzar, no se quedó atrás, o sea, situaciones muy tremendas, ¿no? Y bueno, pues vamos a vamos a leer uno de los temas del Llano en Llamas. El Llano en Llamas, el mismo nombre lo dice, ¿no? Es una recopilación de historias y de cosas que se dieron y sobre todo de injusticia dentro de lo que fue la gente que peleó y luchó en la Revolución Mexicana, las cosas que quedaron mal. El mismo Juan Rulfo, que después le tocó, pues que su padre lo perdió en la Guerra Cristera, que fue como una continuación de la Revolución, porque siempre ha habido ese problema de las diferencias de ideología en este país, y cuando hay la intolerancia a las libertades de credo y a las libertades sociales, entonces hay gente que escoge pues usar la fuerza para querer imponer un modo de vivir, y en aquel tiempo esa zona de México, defendiendo pues su credo religioso, luchó porque no se afectara pues su libertad de credo. En fin, todo era una visión muy desesperanzada del mundo en aquel tiempo. Sí, pero bueno, sí, realmente son las historias de lo que te cuentan. Pero eso es algo que de alguna manera u otra hoy en algunas partes de la sociedad de nuestro país, profesionistas, familias, etcétera, hay algo parecido a eso de nueva cuenta, porque se ha venido en los años 60, 70, 80, 60 y 70 de nuestro país, se vislumbraron muchas políticas, por ejemplo, que buscaban hacer más parejo el nivel de vida de México, 60, finales de 50, 60 y 70, que fue cuando se crearon instituciones, por ejemplo, como la Secretaría de Educación, la manera como empezó a trabajar y que llegara a todo, la educación pública, a todo el país, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la atención médica para la gente trabajadora, y también, bueno, la institución, la Secretaría de Salud también, que fue algo que era la que cubría en aquellos tiempos lo que no alcanzaba a cubrir el Seguro Social, era la que andaba en campos, en las zonas rurales, donde no había acceso, pues, y todo era con el fin de buscar nivelar
el nivel de vida de los mexicanos en toda nuestra nación. Así es. Entonces, ahorita pues vamos a leer uno de los capítulos que se llama Nos han dado la tierra, de la novela El llano en llamas del señor Juan Rulfo. Y dice así. Si gusta lo enseñamos. Sí, para que vean el libro es pequeño aquí, ¿no? Ajá. De hecho, los cuentos son así, son así. ¿Sí lo ven? Este lo pueden encontrar en la biblioteca municipal aquí de Agua Prieta. ¿Sí? Es un tesoro que tenemos. Es un tesoro. Y vamos a leerles el cuento este. Y dice, nos han dado la tierra. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado. Al final de esta llanura, rajada de grietas y de arroyos secos, pero sí hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo hace. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: son como las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo los cuento. 2 adelante, otros 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo, somos 4. Hace rato, como eso de las 11, éramos 20 y tantos. Pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice: puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas y pensamos: puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le reseca a uno en la lengua hasta que acaban con el resuelto. Aquí así son las cosas. Por eso a nadie le da por platicar. Cae una gota de agua grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más. No llueve. Ahora sí se mira el cielo, se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su seno. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve? Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Se me ocurre eso. De haber llovido quizás se me hubieran ocurrido otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho no vi llover. Nunca sobre el llano lo que se llama llover. No, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni pájaros, no hay nada. A no ser unos cuantos guisaches, 3 peleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas. A no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros los 4 a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora ni siquiera traemos la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo toda hora con la 30 amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos, pero también nos quitaban los caballos junto con la carabina.
Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosas que los detengan. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Y luego que sienten la tatema del sol, corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, Porque nosotros nos dijeron esta costra de petate para que la sembráramos. Nos dijeron. Del pueblo, para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos, ¿el llano? Sí, el llano, todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río. El río para allá, por Las Vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. No, este duro pellejo de vaca que se llama el llano. Entonces, si se ven, esta es una historia como la mayoría de las personas que pelearon, los sin nombre, revolucionarios sin nombre, a los cuales la revolución les entregó tierras y terrenos que en su momento pues no, ni siquiera les dieron con qué trabajar, con qué hacer las cosas, ¿sí? O sea, nos aventaron, o sea, dijeron, pelearon por tierras, ahí les va esto, pero les dieron lo que no, en aquel tiempo, de acuerdo a cómo estaba la agricultura en México, pues no les servía para nada, no llovía. Ahorita que lo vi lo de la nube, me acuerdo que en el internet nos han puesto una figura muy chistosa, muy curiosa, cuando dicen, va a llover en Hermosillo, ¿no? Sonora, y que se ve una nubecita chiquita, en la foto una nubecita chiquita. Entonces, me acuerdo mucho de eso, ¿no? Entonces, como ven, eso fue una de las razones por las que esta entrega de la tierra para muchas personas de este país realmente no les significó gran ayuda, por el contrario, yo creo que fue más atraso, ¿sí? Y es lo que estamos viendo también ahora, pues hacen un comentario, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, cuando es tiempo de elecciones, también veo yo que se les apoya mucho a diferentes personas cuando apoyan o que dicen pues que van a ganar un terrenito por ahí, sí, cuando andan apoyando y todo eso. Y sí es cierto, pero qué tristeza es, pues estamos viendo en las obras de Juan Rulfo, los latifundios, a todos aquellos que tenían extensiones de tierra, pues, ¿verdad? Y que quienes las trabajaban, pues no realmente no tenían un suelo, pues, donde descansar en todo esto. Y hoy otra vez volvemos aquí a nuestra actualidad, hablando de eso, y de igual manera, estamos también nuestros mexicanos, parece que a veces estamos, como dice uno, pidiendo, a veces hasta pidiendo de más, suplicando un terrenito o una parte de tierra para que sea también nuestro hogar, ¿no? Pero que al fin de cuentas, pues de todo lo terminas pagando, que esa es una de las cuestiones, ¿verdad? Pues hablando también otra de las historias hermosas y que, como les decimos, fue un parteaguas también para terminar con los temas revolucionarios en aquellos tiempos, pues fue Pedro Páramo. Y este Pedro Páramo, esta novela, miren que ha tenido una gran estima por grandes autores, por ejemplo de Jorge Luis Borges, quien dijo que Pedro Páramo pues era una de las mejores novelas de la literatura de lengua hispánica y aún de toda la literatura. También, por ejemplo, Gabriel García Márquez escribió, al recordar su primera lectura de la novela, él, por ejemplo, escribe y dice: Álvaro Mutis subió a grande zancada a los 7 pisos de mi casa con un paquete de libros. Separó del montón el más pequeño y corto y me dijo, muerto de risa: lee esa vaina para que aprenda. Era Pedro Páramo. Aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura. Nunca desde la noche tremenda en que leí La Metamorfosis de Kafka en una lúgubre pensión de estudiante en Bogotá, decía Gabriel García Márquez, ¿no? Casi 10 años atrás había sufrido una conmoción semejante ahora que estoy leyendo Pedro Páramo. O sea, grandes escritores, autores, ¿verdad?, de grandes novelas que también le daban el reconocimiento a esta gran literatura que era la de Pedro Páramo. Y Susan Sontag, también ella
menciona que esa es una de las obras maestras de la literatura mundial del siglo XX. Y queremos pues leer un poquito de la sinopsis, ¿por qué no? Vamos a leer un poquito de lo que nos dice este libro, que es ya, miren cómo lo tenemos, pero es que ha sido utilizado muchísimas veces. Nos encanta. Este libro es el libro de Pedro Páramo. Ahí está en biblioteca, ustedes pueden ir a disfrutar de esta lectura o llevarlo a sus hogares también para que lo puedan disfrutar, ¿verdad? Y les voy a leer un poquito de lo que trata este libro. ¿Qué pasaría si en medio de las ruinas de una gran ciudad como Pompeya o Teotihuacán, por ejemplo, escuchara uno de pronto la voz de aquellos que allí vivieron? Seguramente la experiencia provocaría terror. Más superado este, se descubriría que no existe otra manera mejor de conocer la historia. Las palabras de los muertos irían contando, desde su perspectiva particular, fragmentos de su peripecia personal y de los acontecimientos que atestiguaron. Quizá, como los vivos, tratarán de arrebatarse la palabra. Quizá también se produjeran momentos de silencio, seguidos de un vocerío indescriptible, exasperantes en una relación que abarcaría siglos, generaciones innumerables, la eternidad en dimensiones humanas. Pues así, en un pueblo chico como la Comalá de Rulfo, de historia corta y personajes ligados a hechos casi meramente regionales, los murmullos de aquellos que quedaron entre los restos del pueblo estarían condenados a decir eternamente una sola historia trágica de caciquismo, de un amor al que la locura vuelve imposible, de la destrucción de un pueblo como resultado de un acto de poder. Desconocemos si Juan Rulfo empleó un método de trabajo semejante para recoger el material de su novela Pedro Páramo. En todo caso, la narración resulta tan fascinante como si lo hubiera hecho así. Además, la voz de los muertos, personajes que en ella aparecen, es tan sincera, tan arraigada en el suelo de México y tan lleno de sus misteriosas cosas que sucedían ahí, aparte de la maestría con la que fue escrita, pues se lee con fascinación semejante a lo que es una revelación en un pueblo de fantasmas. Imagínense, esa novela, esta es la sinopsis nada más, pero está muy interesante porque así habla aquí. Habla nuestro Pedro Páramo, por ejemplo, es Juan Preciado, es el hijo de Pedro Páramo, que va y lo busca porque su mamá le pide, ¿verdad? De los muchos que tú... Es que, ahí sí, casi es que ahí refleja una historia que México fue muy bueno, y que parece que todavía no se ha frenado mucho, ¿no? Esa situación de los hijos de los de padres que no están pues viviendo con la mamá, pues. Entonces esa es una historia pues bien así interesante es. De aquella donde la mamá le pide a Juan que vaya a ver al papá a reclamar los derechos de una ¿cómo se llaman? Pues de tierras y de dinero, porque es hijo del Señor también el muchacho, no nada más los hijos que el Señor tuvo en su matrimonio, por decirlo así. Entonces esta es una historia muy interesante que pues sigue presentando, ¿no? En muchos casos y en muchas situaciones. Así es, de hecho aquí viene, por ejemplo, espero encontrarlo, ¿verdad? Pero por aquí había, fíjense, hay algo chistoso, y se lo voy a leer nada más así de rapidito, porque es cuando llega al pueblo y está él preguntando, bueno, es cuando llega a cierta parte Juan Preciado y está preguntando cómo llegar a Comala, ¿verdad? A ese pueblo. Entonces vamos a ver un poquito de lo que le contestan a él. Dice: es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. Mire usted, me dice el arriero, deteniéndose, ¿ve aquella loma que parece vejiga de puerco? Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá, ¿ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora
voltee para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna de Punta Cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal, refiriéndose a Pedro Páramo. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? Y dice el muchacho Juan Preciado: no me acuerdo. Pues váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Nada, que ya estamos llegando, señor. Era otro de los hijos de Pedro Páramo. O sea, hermano también de él. Así es. Entonces, pues está interesante desde el principio esta historia, y yo creo que pues como aquí todos coincidimos en lo mismo. Fue un gran parteaguas. Esta historia fue una de las grandes, aunque pequeñita y que consta de 170 páginas, creo, si no mal recuerdo. Bueno, esta de 160, pero la original 170 páginas constaba nada más, y que fue dándole vuelta al mundo entero, ¿no? Aparte de que pues fue escrita en diferentes idiomas también. Por ahí estábamos viendo que fue escrita hasta en sueco. Por aquí traíamos, para no quedar mal, ¿verdad? Con esto, pero sí, en alemán, sueco, inglés, francés, en italiano, polaco, en noruego y finlandés. Entonces fue a dar la vuelta al mundo. Por eso es tan importante. Dos obras que hicieron que conociéramos y que amáramos a Juan Rulfo. No necesitó más para darse a conocer. Es más, cuando ya terminó de escribir lo que era Pedro Páramo, le preguntaron que por qué no seguía escribiendo, y él dijo que porque se había muerto en una de estas... El que le daba todas las ideas y las historias. Pues. Así es, pues sea, había muerto el tío. Él plasmaba y le ponía un poco de lo de él, pero el que le decía, el que le contaba, pues, las aventuras que a él le tocó ver, escuchar y vivir eran las de su tío. ¿Sí? Así es. Y muchos de ellos pues lo agarraron, dijeron: oh, mira la manera tan vivaz y tan audaz de decir, pues, que ya se paró la producción, ¿no? Como dice ahí Juan Rulfo. Entonces, pues también viendo un poquito de lo que fue su vida, también él tuvo después, escribió otra que se llamaba, otra novela que no se editó hasta 1980, lo que era El Gallo de Oro. Y de ese Gallo de Oro pues salieron 4 películas, 4 guiones, que también él también fue como Gabriel García Márquez, pues un guionista de cine, que apoyó. Es más, Gabriel García Márquez adaptaron esa película con Roberto Gabaldón, fue de coproductor, ¿me pueden decir? Sí. Gabriel García Márquez junto con Carlos Fuentes, en aquel tiempo en 1964, para poder llevar pues al cine, a la pantalla, lo que era el Gallo de Oro. Fíjense todo lo que, pues, él se ganó muchísimos premios también, a pesar, como le digo yo, obras no, pero es que todos los cuentos del Llano en Llamas, por ejemplo, te llaman la atención. Es literatura que tú la puedes leer, que por ejemplo los niños o los jóvenes adolescentes en lo que es la secundaria, ellos tienen que leer lo que es el Llano en Llamas, y tienen que leer lo que es Pedro Páramo, como uno de nuestros autores favoritos de nuestro México, ¿verdad? Y viendo pues todo esto, vemos aquí también otro de los libros que hay en biblioteca y que también ustedes pueden ir a disfrutar, que es la Antología Personal de Juan Rulfo, y también la podemos ir a disfrutar. Aquí también hay una recopilación de algunos cuentos, así son de la mayoría de los que están aquí, pero otros que no se escribieron, que nada más pasaron a lo que era la revista literaria, y aquí lo podemos nosotros ver, y ustedes pueden disfrutarlo también ahí en biblioteca. Pero tenemos otro libro que también pueden encontrar ustedes, y que es Juan Rulfo, Obras. También ustedes pueden encontrarlo ahí en Biblioteca Municipal, pueden ir a disfrutar.
todos esos sentimientos equívocos, contradicciones, todo aquello que lleva y expresa estos libros, estos cuentos, estas obras de Juan Rulfo, que yo espero que sí las disfruten y que las lean de verdad, ¿verdad? Y no sé, pues viendo aquí un poquito también, podemos nombrar un poquito de lo que son los reconocimientos y premios, ¿verdad? Todavía hay tiempo, ¿sí? Por ejemplo, él fue un incansable viajero, participó en muchísimos congresos, encuentros internacionales, obtuvo muchísimos premios, recibió el premio Javier Villaurrutia en 1955 por su novela Pedro Páramo, fue ganador del Premio Nacional de Literatura por el Gobierno Federal de México en 1970. En 1974 viaja él a Europa para participar en el Congreso de Estudiantes de la Universidad de Varsovia. Fue invitado también a integrarse a la comitiva presidencial, viajando por Alemania, Checoslovaquia, Austria y Francia. Y el 9 de julio de 1976 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Tomó posesión de la silla el 25 de septiembre de 1980 y Rulfo ganó el premio Príncipe de Asturias de España en 1983. Viendo un poquito de todo eso, es interesante todo, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo es que nosotros a veces decimos, es que escribió cantidad de libros. Y esa es una de las, yo creo, de la particularidad de este autor, pues, que con solo 2 libros y fue de los grandes, pues, y ya no quiso seguir escribiendo. Aquí podemos, pues, observar la grandeza de lo que estaba él haciendo. Y es que, pues, tenía el estímulo, pues, del familiar. Así en veces es como en todo, ¿no? Hay personas o situaciones que te motivan a crear algo, a hacer una obra, a escribir, a recopilar incluso y darle forma, contenido, que fue una de las cosas que hay que recoger a este señor. O sea, él recopiló e hizo estas narrativas como algo muy elocuente y que fue muy bueno porque plasmó una realidad de un México que es, por ejemplo, ahorita que dijiste que los jóvenes se les pide que lean y pues se analicen lo que leen en secundaria de estos temas de Juan Rulfo. Es interesante porque es como decirles, esto ya ha pasado, por decirlo así, ¿no? Ya ha sucedido y como para buscar que las generaciones, pues, por un lado, vean lo que sucedió, porque no es un cuento, no es lo de Rulfo, no son cuentos, hay una mezcla entre magia y realidad, ¿no? Pero todo lo que él puso son cosas que sucedieron, que fueron verdad. Así es. Plasmaba la frustración de los campesinos, ahí lo vimos, la soledad absoluta en la que el abandono, vivía, pues, el abandono de las gentes el caciquismo, cómo se miraba y cómo se vivía. Bueno, pues así como siempre hemos dicho, ¿no? Si hasta yo soy agricultor, ¿no? Una vez me tocó ver una taza, ¿no? Que le tenían a regalar. Mi padre se llevaba mucho con un sacerdote allá en mi pueblo. Y una vez que fue allá por el rumbo de Guanajuato, se compró una taza muy bonita que decía: con buena tierra, agua y tractor, cualquier penitente es agricultor, ¿no? Entonces, le digo, eso hizo pues que muchas gentes, muchas familias, muchos pueblos en México de la era pre-revolucionaria y sobre todo post-revolucionaria, pues fracasaran los programas, porque realmente las tierras que valían la pena en aquel tiempo con los sistemas que había de riego, parece que no se le quitó a nadie, pues, y a la gente se le dieron terrenos que no producían y que no iban a producir con las técnicas en aquellos tiempos, ¿sí? Entonces, pues, son realidades que se ven y que de una manera u otra explican lo que le sucedió
a mucha gente en este país. ¿Sí? Lo que sucedió después de la revolución a mucha gente. Con Pedro Páramo lo mismo, en El Gallo de Oro también es una novela que tiene que ver con la revolución mexicana, post-revolucionaria, sobre situaciones que se vivieron después pues, de esos eventos. Y bueno, donde pues ahora sí se vio como gente que quizás ni siquiera expuso su vida en esas luchas armadas, fueron los que, como lo hicieron, quién sabe, pero recibieron todas las bendiciones para que les fuera bien económicamente, ¿sí? Entonces son situaciones que se plasmaron en estas obras de este señor. Él es un ejemplo muy interesante, por ejemplo, también ahorita que está muy de moda esto de que muchas veces las criaturas y las personas no se levantan y no hacen cosas no, más que nada creaciones, pues trabajo y eso, porque tuvieron traumas, los famosos traumas. Pues este señor se quedó sin papá, a los 2 años creo se quedó sin mamá, y como a los 4 años creo que se quedó sin la abuela, porque también era grande la señora, me parece que falleció la señora, y quedó en la orfandad de este hombre. Entonces se tuvo que pasar por todo eso para generar y ser esa fuerza. Que es lo interesante cuando las personas tienen, que es algo que es, a mí yo quiero ponderar ahora en la figura de Juan Rulfo, es que este tipo de personajes y de personas no se rajaron, o sea, le siguieron buscando, siguieron luchando, y eso es algo que también debe de estar, debe de tomarlo muy en cuenta nuestros jóvenes ahora, al leer, por ejemplo, cómo alguien que se quedó sin papá, sin mamá, pues prácticamente sin nada, logra acomodarse como funcionario en una universidad, como funcionario, logra conectarse con grandes personajes en aquellos tiempos y logra todo. Y claro que todo fue con esfuerzo, no creo que haya sido algo mágico, pues. A nadie le regalan las cosas, pues, a nadie. Pero sin embargo aquí se ve como este señor con tenacidad y luchando y trabajando, porque es lo que tenemos en la historia, ¿sí? A menos que nadie nos diga la contrahistoria, ¿no? Porque ya ven que siempre hay historia, después sale el yin y el yang, como le llaman, ¿no? Entonces, pero aquí lo interesante, y por lo que lo estamos hoy presentando a Juan Rulfo, es todo eso, como personajes como él, y que todavía hoy en este México moderno, en este México de hoy, como hay muchos personajes que a pesar de muchas cosas que no les dejan estar, que no se les da esa facilidad para desarrollarse, su tesón, esa don que les manda el gran creador, les ayuda a salir adelante. Así es. Y bueno, ya viendo lo que usted estaba comentando, doctor, es que sí es cierto, ahorita trayéndolo también a colación, estamos viendo que a nuestros niños les estamos dando a veces de más. Esos niños, como usted dice, pierden esa capacidad de imaginar, esa capacidad creativa, esa de levantarse, porque le damos todo en charola de plata, y no lo hacemos. Creemos que le damos ¿verdad? En charola de plata. Que no se levantan, que no tienen una motivación. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen, entre comillas, tienen todo lo que necesitan. Necesitamos creer que le ¿verdad? estamos dando todo. Así es, Cuando les entre estamos comillas. quitando todo. Y les estamos quitando, les coartamos libertad, creatividad, imaginación para dejarlos ser. Es más, ni siquiera los dejamos ensuciarse, que ahí también está cortando lo que es la creación. Por más que ensuciarse, en contacto con el mundo. Con el mundo, pues, ¿verdad? Con la naturaleza. Y pues, muy padre. Yo creo que nos quedaríamos platicando de Juan Rulfo. Yo que tengo tiempo que no salgo aquí. Que no sale, doctor. Parece que ya me Se había pinteado. Parece que ya me tienen bien excluido. ¿Quién sabe? Me había pasado como en el Facebook, me bloqueado. No es cierto. Por razones de trabajo he estado fuera. Le pusieron spam, doctor. No es cierto, ¿eh? Pero de verdad que muchísimas gracias a todos aquellos que están cumpliendo años. Pues sean muy apapachados hoy, un 5 de mayo. Y pues por allá le mando un saludote a mi sobrino, allá trabaja en Texas, Alonso Calzadillas, que está cumpliendo años. Y pues yo sé que por ahí también le toca
cuando lo enviamos por ahí, por el Face y por el YouTube, vernos y pues te mandamos un abrazote y que Dios te bendiga. Acá está tu familia, acuérdate, que Dios te bendiga, un abrazo totote. Y a todos ustedes que están de manteles largos ahí en su casa por algún acontecimiento que tengan, pues igualmente pásenla muy bien, diviértanse, pero sobre todo, Dios me los bendiga. Y muchas gracias. Un saludo a mi madre, que ha estado medio malita. Espero que se siga recuperando como lo que ha sido siempre ella, una persona fuerte, una persona que es impresionante. Una vez lo operaron, le quitaron 30 centímetros del intestino y a la media hora de estar despierto ya estaba levantándose. Oh, fuertísimo. Entonces, y pues cuídense mucho, muchas gracias, muchas felicidades. Este 5 de mayo es para que nosotros los mexicanos, hoy que estamos muchos, que hemos estado muchos siempre comprometidos con que este país crezca y crezca de una manera pareja para todos, nos sirva como motivación para continuar en esa búsqueda de un México más parejo. Así es. Y aquí están sus 4 libros. Lean a Juan Rulfo, de verdad. Esas son historias y son obras que nosotros les recomendamos. Dios los bendiga, cuídense mucho. Por salud es bueno que leamos libros y no tanto en los aparatos estos electrónicos, Ya ven que ya nos están reportando que hay muchos problemas de salud al estar leyendo cosas electrónicas. Así es.